Hola, hoy es 24 de marzo 2026. Un tema de dogmática penal interesantísimo en el día de hoy. Sígame en estos breves minutos. La diferencia entre el dolo eventual versus culpa con representación. Un tema que se necesita conversarlo aquí con fundamento en la jurisprudencia, la doctrina y algunos documentos. Para diferenciar, porque es que por los medios sociales, por las redes sociales, el otro día, unos meses atrás, el taxista en Bogotá, borracho, que soplado se le fue y mató a unos menores incluso allí, varias personas. Ese señor, cuando fueron a verificar, tenía multas, sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo sería la calificación del fiscal por esos homicidios? Seguramente con el dolo eventual. Homicidio con dolo eventual, artículo 22 de la ley 599 de 2000. Recientemente, ¿vieron ustedes el caso un tipo que iba en una moto, a toda, iba un adulto mayor bajándose del andén, al zoco le dio, el señor se murió? También, según los medios, se escuchó decir que la fiscalía le imputó dolo eventual, homicidio, delito de resultado por dolo eventual. Y entonces, en contra de esa situación que se maneja con el tema del dolo eventual, por eso es que el tema de hoy es dogmático, para diferenciar con relación a la culpa con representación, algo que cuesta mucho trabajo porque los funcionarios le van soplando siempre, pues en esas condiciones un dolo eventual, cuando muchas veces puede ser una conducta imprudente, culposa. Me encuentro un documento que se les sugiero que lo revisen por YouTube. Me lo encontré. El título es El dolo eventual y su abuso. El doctor Hernando Grisanti Aveledo, venezolano, profesor de la Universidad de Carabobo. Interesante ese tema que lo maneja él allí. Dice que una de las legislaciones en la que se consagra el dolo eventual es la colombiana, y efectivamente por eso cito el artículo 22 cuando dice que también será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable. Ya miren aquí este término, probable. Y su no reproducción se deja librada al azar. Ese es el dolo eventual. Así está en nuestra disposición legal. Y entonces se considera esto, pues el artículo 22 es una situación de iuris tantum que admite prueba en contrario. No es iuris, es de jure, para ir comprendiendo el tema. No es absoluta. No es porque ya me presentó y entonces, ¿cómo hacen los jueces para imputar una calificación de un delito de resultado con dolo eventual? Trátese de los borrachos o también de los médicos. En su profesión también se dan circunstancias en que pueden no obrar con dolo eventual, sino también con la culpa con representación o culpa. Hay dos modalidades para aclararles que el artículo 23 de la ley 599 habla de la culpa con representación y culpa sin representación. Dice el 23 artículo: la conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado. Es un ingrediente normativo para ir entendiendo
que hay que considerar primero que es el deber, que cuando se viola el deber objetivo del cuidado. Y el agente debió haberlo previsto por previsible. O, habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. Entonces, la última es la culpa con representación. Habiéndolo previsto, confía en poderlo evitar. ¿Qué tan delgada está la línea entonces en imputar unos cargos por dolo eventual o con la culpa con representación? Entonces, de estas dos modalidades, aquí la gente debió haberlo previsto por ser previsible. Entonces, la culpa sin representación. Y la otra es dogmáticamente la que se representa y confía en poder evitarla. Son dos muy diferentes que tiene el Código Penal para estos delitos imprudentes, delitos de culpa, homicidio culposo, lesiones personales culposas, los prevaricatos, peculado. Entonces, lo interesante, acá en esta les cito una providencia, la SP 1202 del 2025, radicado 59892 del doctor Carlos Roberto Solórzano Garavito, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Un caso por acá en Popayán. Un señor va en un carrito, en una furgoneta, y empieza a echar reversa. Viene un señor de la tercera edad, transitando con su bastón por la vía que lleva a él, pues por autorizada. Cerca hay colegios, y el señor va retrocediendo y ¡táquete! Lo mata. Y entonces ahí es absuelto en primera instancia del Tribunal de Popayán, lo condenan por homicidio culposo y la Corte Suprema de Justicia entonces se viene con una sentencia muy enriquecedora, fructífera, rica en el contenido sobre lo que es la culpa. La culpa. Delito imprudente. Podemos decir que en ese caso no es culpa con representación, sino culpa sin representación. Debió haberlo previsto por ser previsible, claro, debía saber ese señor, el conductor, que echando el carro hacia atrás podía haber alguien allí. Muchas veces pasa eso cuando usted da casos que dan, en la casa usted está sacando el vehículo del garaje y no se da cuenta que su niño está atrás tratando de coger el gato o el perro, y usted va echando reversa y produce un resultado, muerte de ese infante, y a usted lo van a procesar por homicidio culposo. ¿Por qué? Por culpa sin representación, no se lo previó, no lo previó. Digo, no, yo no me di cuenta, pero no estaba en posición. Pero sí, aquí vienen entonces las características de la importancia de la posición de garante, el tema también de la creación del riesgo jurídicamente desaprobado, que es teoría de la imputación objetiva en dogmática penal. Hay muchas jurisprudencias aquí que he citado de casos de hace unos años atrás en las que un magistrado ya no está, pero se manejaron muchas decisiones en casos para manejar este tema de la posición de garante. El artículo 25 de la ley 599 de 2000, esa creación de hace 25 años de la posición de garante, los formales y los materiales. Ahí están las 5 o 6 causales materiales. Las fuentes formales son pues la ley, bueno, se crean allí unas posiciones de garante, pero las otras, las materiales, fueron novedosas, ya no tan novedosas, 25 años, 26 años de vigencia, y entonces se crean ese tema sobre la posición de garante. Pero entonces aquí tiene que examinarse el deber objetivo de cuidado, y también pues obviamente si tiene posición de garante.
Entonces, les dejo esa sentencia para que la revisen, la 59892. Pero déjenme y permítanme leer la doctrina, porque aquí hay que, con base, escuchar pues los argumentos que en su momento expuso Carlos Arturo Gómez Pavalló. El otro día les hablé de la dogmática penal, el error de prohibición, el error de tipo, y entonces por eso traje en la colación a Carlos Arturo Gómez Pavalló, costeño, en su libro Estudios de Dogmática en el Nuevo Código Penal. Y entonces, permítanme esta lectura de esto, que es importantísimo para que ustedes saquen conclusiones. Las instituciones jurídicas están al servicio de la administración de justicia y en consecuencia debe imponerse el desarrollo de una dogmática practicable. Si se repara en la más selecta jurisprudencia y doctrina, especialmente en el ámbito internacional, nos damos perfectamente cuenta que los límites entre el dolo eventual y culpa consciente no son claros. Por esa razón, este documento, el dolo eventual y su abuso, del profesor venezolano, que lo traigo en la colación, que es, pues vayan a ustedes en YouTube, en Google, y ahí pueden buscar esa información. Y aquí este documento se hacía referencia al maestro Alfonso Reyes de Chandía, que decía que en esas circunstancias, para establecer el tema del dolo eventual, había que mirar entonces la experiencia previa del sujeto activo, los casos y la experiencia previa del sujeto activo, para diferenciar entonces entre ese dolo eventual y la culpa, en los casos de culpa, porque para dosificación de pena es muy diferente con dolo eventual a culpa con representación. Entonces, ya lo decía Alfonso Reyes de Chandía, el maestro, y por eso alguna jurisprudencia que se aparece hoy en día ahí en la Corte Suprema de Justicia, sobre todo un caso de Bogotá, recuerdo yo muy bien, un piloto que salió de una rumba, el man estaba metiendo trago al piso, droga, y cogió a altas horas de la noche en una camioneta y se voló un par, hermano, y venía otro carro y ahí mató a unas personas. A ese señor le metieron esos resultados, esos homicidios con dolo eventual, porque por su experiencia le dijeron, bueno, ¿cómo vamos a saber cómo rayos un piloto? Entonces viene el tema de los indicios, porque en estos casos no se apela a una confesión, sino a los indicios. O sea, las pruebas que se ingresen bajo esa libertad probatoria del artículo 373 del Código de Procedimiento Penal nuestro, la ley 906, se puede probar entonces bajo diferentes formas. Entonces, como dice el artículo 173, se lo leo, el 373, disculpen, 373 sobre la libertad probatoria, dice: los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código o por cualquier otro medio técnico o científico que no viole los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el juez, antes de continuar con la lectura, un juez aquí en Colombia, un juez berraco es entonces que pruebe, o por lo menos debe tener suficiente claridad de los medios de prueba para distinguir entonces cuándo le mete a una persona a un homicidio doloso eventual o cuándo va a ser con culpa con representación. Porque pues eso no, pues obviamente que no es tan fácil. Si se trata de abultar para meterle el dolo eventual, a ver si esa persona pues se negocia, porque como el caso del taxista de Bogotá, semejante vaina tan berraca, a 2 muertos que produjo por estar de man borracho. Entonces, el impacto que tiene en el momento y la noticia, que son, sobre todo en este país, mediáticos, y miren ustedes ahora lo que está pasando en Caracol, ¿no? ¡Ja! Una pausa y un paréntesis. Acoso sexual, y eso va a ser un temita que lo va a manejar más adelante. Acoso sexual, eso existe y ha existido y no va a dejar de existir.
en todas las instituciones, en la iglesia, en la policía, en el ejército, en la fuerza aérea, en todas las partes. La jerarquía, el abuso. Y no solamente de los hombres hacia las mujeres, sino también de las mujeres hacia los pelados. Hacia verlos, como dicen los colágenos, llegó un colágeno. El acoso es eso, hermano. Esa vaina ahora reventó, pues caiga el que caiga. Pues que si está metido allí el comentarista deportivo muy bueno, de por sí, pues hombre, lamentable, se separó de la función que tiene, pero para que se le dé el derecho al debido proceso. Cierro paréntesis, no más. Será un tema muy importante que se mire más adelante, entonces, de que eso ha pasado, pasará y seguirá pasando. Entonces, le sigo leyendo. Entonces, que los jueces pues tienen que, para demostrar eso, que también será la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable. Y eso de probable allí, uy hermano, probable. ¿Qué es probable? Cójame el tropo con la uña, porque el estándar de prueba para la inferencia razonable es 1, para la acusación es la probabilidad. Ahí no le dice el artículo a usted que con posibilidad, una cosa es que sea posible y otra cosa es probabilidad. Probabilidad es porque ya está rayando en la certeza. Estaba camino más o menos a la desvirtuar la presunción de inocencia. Probable. Que ya se llegue en el juicio a desvirtuar la presunción de inocencia, antigua certeza, diferente. Sigo entonces. Entonces, una cosa es probatoriamente pruebe el dolo eventual. O échelo más bien como una culpa con representación. Es que ese papelito se lo dejan a los jueces, a los jueces de primera instancia, a la CUEN, con los colegiados y la Corte Suprema. Y miren lo que sigue diciendo el doctor Gómez Favallo. Existe allí una oscura nebulosa, una delimitación gaseosa, grisácea, de la cual podríamos decir que prácticamente caso por caso se deciden las diferentes situaciones atendiendo a razones de sentimientos. Puede diferenciarse teóricamente si es dolo eventual o culpa consciente. Si la fórmula de la teoría de la asunción indica que la culpa consciente implica que se prevea el resultado en cualquier grado, especialmente el grado de probabilidad, que es el que más la acerca al dolo eventual, pero se confía en poder evitarlo. Y si el dolo eventual es definido como el prever el resultado, pero asumiendo las consecuencias de la acción, tenemos que la base fáctica es absolutamente la misma, y lo único que la diferencia es un momento puramente anímico. Por ahí yo miré a Tres Palacios, Santiago Tres Palacios, habló algo acerca de la diferencia entre el dolo, el desvalor de acción y el disvalor de resultado. Claro, eso automáticamente en teoría del delito, los finalistas le daban en la conducta la tentativa, para el tema de la drasticidad frente a la tentativa. Perdón, he estado como malo de la garganta. La tentativa acabada, la tentativa inacabada, o el desvalor del resultado. Entonces ahí viene dogmáticamente un tema muy interesante también entre una cosa el desvalor de acción y otra cosa el desvalor de resultado. Según la teoría, los esquemas del delito, surgen algunas figuras con base en esa distinción del uno al otro y para la dosificación sobre todo. Bueno, la culpa consciente tiene un momento anímico, y es que el sujeto confía en que el resultado se puede evitar, mientras que el dolo eventual se asume la producción del resultado. Me detengo allí. Voy a poner un ejemplo aquí. Hermano, usted prende el carro en el garaje de su casa y ve una mancha de aceite debajo del carro. Y ay, juepucha.
está botando líquido de freno. No, man, yo me voy aquí empecuecado y llego aquí al taller de este man que está aquí abajito y alcanzo, prende el carro y se monta en el carro, hermano. Y resulta que lo coge ahí una medio bajadita, si no es por la calle Quinta aquí en Cali, bajando de la loma de San Antonio. Se le va el freno, mata a una persona. Viene el proceso penal. ¿Cómo lo hago? ¿Estaría ante un dolo eventual o la culpa con representación? Eso es complejo. Pues bien, dentro de todos los límites de lo humano, ¿será que existe la capacidad de un fiscal o de un juez de decir, siempre que actúe correctamente a través de indicios, que es la única forma de demostración de la culpabilidad diferente a la confesión, si allí estamos frente a un dolo eventual o a una culpa consciente? Seguramente la forma más clara de definir el punto es la confesión, pero seguramente que no va a confesar dolo eventual, sino que confiesa culpa consciente, claro, ni pendejo que fuera. ¿Será que hay al menos un indicio que pueda demostrar un momento anímico, en tanto las intenciones y la voluntad se demuestran porque ellas se exteriorizan? Pero los momentos anímicos, los momentos puramente anímicos no se exteriorizan. De manera tal que en la gran mayoría de los casos la solución estará dada o por razones puramente sentimentales o intuitivas, por cuanto el juez especula demasiado y a través de una decisión de pronto no anclada en la seguridad jurídica toma partido por una u otra forma de imputación subjetiva del hecho. Eso pasa. Por esa razón este documento, el dolo eventual y su abuso, y ahí hay unas sentencias que cita el profesor Hernando Grisanti, unos casos muy interesantes también. Y el manejo, pues, que dolo eventual lo culpa con representación. Por eso entonces se buscó una fórmula diferente, que no es la mejor, pero sí, como coloquialmente se dice, menos mala que la anterior. Y es el reconocimiento de una fórmula donde la seguridad jurídica tal vez sea un poco más apreciable, señalando que en el dolo eventual la persona deja la producción del resultado sometida al azar, mientras que en la culpa consciente la persona confía en poder evitarlo. Claro, pero necesariamente a través de la realización de actos positivos que así lo demuestren, no quedando el problema en un simple momento anímico. Por ahí un caso de unos guerrillos, no sé, fue que colocaron iban a atentar contra un conductor de... Haga de cuenta ahora con estos de la protección de dignatarios. Pero voy a atentar contra ese pasajero que va allí, el político. ¿Cómo pasa aquí? Contra el concejal, contra ese man que está allá ahora haciendo política y toda la cosa. Y le tiran un artefacto explosivo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Pues que probablemente van a morir todos los que van ahí en ese vehículo. Entonces ese es con dolo eventual, porque son conscientes. Entonces, si hablamos del dolo que es conocimiento y voluntad, conocimiento y voluntad dirigida a una acción, un resultado, entonces, cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar, ustedes dicen, hagámosle con ese explosivo allí, hermano, que a lo mejor, salve que se salve. Berraco, con estos del ejército, qué pesar, es triste. Y miren, murieron 66 que se transportaban pues en ese avión Hércules, lamentablemente, y mi sentido pésame para todas sus familias. ¿Y quiénes se salvaron, hermano? Los que se tiraron. Pero miren, entonces no murieron por acción de quemados, sino pues obviamente algunos tienen una fractura, pues, a arrojarse en las condiciones. Bueno,
que falló el aparato, que no sé qué, que estaban esperando a ver si había sido la guerrilla, no sé. Lo cierto del caso es, miren ustedes entonces las consecuencias. Que si hubiera sido, por ejemplo, un atentado criminal de esa naturaleza, entonces, no, pues que los unos murieron, vamos a arrojan un artefacto explosivo y entonces el resultado se deja librado al azar. De malas, el que esté de buenas se salve y el que no lleva. Entonces eso estaríamos ante un duelo eventual. Pero frente a un borracho, el ebrio, ahí viene entonces, son cosas que tienen que ser analizadas por el mismo funcionario, alejado de toda clase de sentimiento mediático y personal, y con base en las pruebas que se alleguen bajo esa libertad probatoria del 373 para estimar, de pronto también considerando lo que ya decía el doctor Reyes Echandía sobre la experiencia previa del sujeto activo, como le pasó a ese caso del taxista. Yo decía, el caso del taxista sí, hermano, lleva con dolo eventual, porque ese man, un infractor, no tenía licencia de conducir suspendida, retenida, lo que sea, ese man tenía ya más de una multa encima, ya, bueno, etcétera. ¿Qué se puede esperar de una persona de esas? Se sube al volante de un carro y fuera de eso iba ebrio. No, tenaz, dolo eventual. Pues que le van a hablar, que la defensa va a meterse con la culpa sin representación. Ay, no, es que se subió al carro ebrio y él dijo, bueno, yo de pronto puedo evitar el resultado. No, hasta allá tampoco. Si leemos los últimos estudios que sobre el dolo se han efectuado, estoy en la página 54 de este libro del doctor costeño Gómez Pavalló, dice: si leemos los últimos estudios que sobre el dolo se han efectuado, llegamos a esa conclusión. Basta mirar el Tratado de Derecho Penal a través de los ejemplos de jurisprudencia de Alvin Esser y John Burkardi, o sobre la conceptualización que en tal materia realiza la profesora Patricia Laurenzo Copelo, para darnos cuenta que hoy por hoy ese es el camino correcto de la doctrina. Si no adoptamos la fórmula incluida en el Código Penal de 2000, artículos 22 y 23, caeremos en una posición más cuestionable, puesto que en los postulados del funcionalismo radical de Jacob se ha propuesto la desaparición de la culpa consciente, la cual es absorbida por el dolo, y solo como modalidad de culpa quedaría la culpa inconsciente. Entonces, imagínense, solamente dejar la culpa inconsciente, no la culpa consciente, o sea, dejar solamente la culpa sin representación, porque la culpa con representación es la culpa consciente. Entonces, que la trasladen al dolo. Dice el maestro. También parece ser esa la tendencia de la doctrina, como puede apreciarse en los últimos escritos de M. del Mar Díaz Pita sobre el dolo eventual, o del profesor Ramón Ragués, que acaba de publicar un libro excelente sobre el dolo y su prueba en el proceso penal, Barcelona, 1999. También la dogmática practicable se presenta muy firmemente en el manejo del error directo de prohibición. Ya me metí en otro tema, ese error de prohibición. El error directo de prohibición. El desconocimiento de la norma, ¿no? Con la fórmula de la conciencia de la antijuridicidad. Hay dos posiciones: conciencia actual de la antijuridicidad y la conciencia potencial. Claro, a eso se refiere cuando miran ustedes el artículo 32 en el numeral 11, cuando habla del error el décimo, el error de prohibición. El 11, inciso final: para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad, basta que la persona haya tenido la oportunidad en términos razonables de actualizar el conocimiento de lo injusto de su conducta.
Conciencia potencial implica que si la persona en el momento de actuar tiene alguna duda sobre la juridicidad de su conducta y teniendo los elementos a la mano para salir de ello no los utiliza, siguiendo adelante, es decir, importándole un bledo del derecho, actúa reprochablemente. Si revisamos la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en esta materia, que por demás no ha sido sistemática, es decir, no ha sido elevada a la teoría, pero sí a la práctica, nos damos cuenta que más o menos en la evolución de los años 90 hacia acá, donde se ha endurecido en materia del error del juzgamiento de jueces y fiscales, subyace la segunda posición. En el delito límite, el que pone a prueba las teorías mencionadas, que es el prevaricato, la Corte siempre utiliza unos indicios muy claros. Si la norma que se interpreta no se presentaba a mayores complicaciones, la norma que se iba a interpretar se ha interpretado en forma contraria por la jurisprudencia a través de los años, el juez no tenía ninguna carrera en fallar. Podía sopesar, podía razonar. El juez era un juez de Bogotá que tenía a su alcance la doctrina, la jurisprudencia y sus compañeros para consultarlos e intercambiar ideas. Hasta preguntarle a Miguel. El juez era un funcionario de experiencia. Tenía 25 años administrando justicia. Era un juez especializado en derecho penal. Era un juez que dictaba cátedra penal en una universidad. Pues bien, ese juez no ha podido incurrir en un error. ¿Qué está diciendo allí la Corte con esos indicios? No está afirmando que el juez en el momento de fallar se le cruzó por la mente que actuaba contra derecho, pues ello resulta prácticamente indemostrable y coloca al juzgador en una posición que pareciera atribuida por un ser superior, quien solo estaría en capacidad y posición de escrutar con semejante precisión del fuero interno del individuo, resultando impracticable en la praxis. No, lo que está afirmando simplemente es que el juez podía actualizar el conocimiento de lo injusto y salir perfectamente del error en que eventualmente podía encontrarse en un principio. Eso no es más que conciencia potencial, como la llama Belzel, de la antijuridicidad. Aunque en el Código Penal de 2000 se le ha dado un toque diferente, señalando que la persona haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de actualizar el conocimiento, con lo cual se le quita un poco el sesgo ontologista del concepto potencial para inmiscuirlo en un ambiente normativo valorativo. Y al introducir la expresión razonable se vincula el juicio. ¿Qué sería lo deseable con las necesidades de pena, prevención general y prevención especial? Pues bien, aquí en Colombia la pena había pasado a un segundo lugar. Bueno, pero venga, el borracho. Hermano, ese borracho, por más que sea estudiado, por más que sea preparado, por más que esté por encima del común, que esté por encima del promedio. Hermano, cuando uno está borracho. Le falla el grado de conciencia. ¿Cómo meterle el dolo eventual? Sí, por la experiencia previa del sujeto activo, como lo decía Alfonso Reyes de Chandía, al esculcarle todos los estudios que tiene esa persona, decirle, hermano, pero usted cómo es posible sabiendo que tal es ese conocimiento potencial. Entonces, pero es que en el momento, eso sucede cuando usted está en sano juicio. Cuando usted está en sano juicio, dice, hermano, puta, usted está tomando unos tragos en un establecimiento o se va a rumbear y dice, no, hermano, no la puedo cagar. Porque resulta que el alcohol, la desociación del alcohol es, de acuerdo a corporalmente la persona, una copa por hora. Pero es que la gente se chupa una botella en una hora. Entonces el grado de desociación, sin embargo, así se mete una copita cada hora, igual le va a marcar.
alcoholemia 1, alcoholemia 2, alcoholemia 3, alcoholemia 4. Una cosa es antes y otra cosa es el después. Claro, cuando usted está ya en estado de embriaguez o ya está en el grado número 2, o usted ya va perdiendo la capacidad cognitiva y se desinhibe. Y entonces, no, mano fresco, que esto no pasa nada. Coge el carro, se trepa en el carro. Y entonces cójame usted ese trompo por la uña. ¿Cómo lo van a judicializar? Es decir, el juez, ¿cómo hace, hermano? Si ese, a lo mejor ese juez ni siquiera sabe qué es tomarse un trago. Una cosa es cuando las personas tienen experiencia ya, porque pues, son consumidores habituales, esporádicos, pues bueno, uno sabe hasta dónde. Claro, lo ideal es que si se va a tomar, hermano, el conductor elegido, preferiblemente, ¿no? Suelte las llaves antes de, porque después usted, ni por el usted suelta las llaves. Terco, porque todo borracho es terco. Entonces, ¿cómo así el imponer un doble eventual en las circunstancias al borracho? Es complejo. Ahora, y le estaba diciendo el caso de los profesionales en medicina ética, los médicos. Hermano, haga una cirugía. Y a veces, ahora que tanto película buena en Netflix que la recomiendo, el doctor fulano, el doctor no sé qué, el doctor allá. Y uno ve a hermanos haciendo cirugía. Y resulta que en el quirófano, ese señor que aparentemente tenía un tema de cáncer, que no sé qué, y ¡prum!, le reventó una vena. Y en una vena arteria, el señor se desangra y entra en un paro cardíaco. ¿Cuántos no se han muerto en el quirófano así, hermano, y usted ni cuenta se ha dado, o la familia no se ha dado cuenta? Porque, claro, la palabra de Dios, del médico, se murió. ¿Cuántos tapados no ha habido en esas circunstancias? Pero bueno, para no meterme en esas irresponsabilidades éticas, pero puede hacer que pase esto. Un caso fortuito, entonces, ¿cómo lo vamos a procesar? Ah, no, este médico tiene que ir a responder entonces con dolo eventual o culpa con representación. Y entonces yo he visto jurisprudencia, claro, sí. En un caso de un odontólogo, creo que fue que le produjo la asistente, fue la que le causó unas lesiones, etcétera. Entonces se mete todo este tema de la posición de garante, el tema de la creación del riesgo jurídicamente desaprobado, que la concreción en el resultado y tal. Nos ponemos a hablar como yacos y toda cosa, hermano. Porque eso pasa aquí, hermano, que todos quieren ser dogmáticos penales. El doctor, no, este ya fue allá y estudió en Alemania, estuvo bajo allá en la Universidad de Bonn, conoció a Klaus Rossing, conoció a... y vienen acá con todas sus teorías. Entonces, no, el principio de confianza, la prohibición de regreso. Hombre, hermano, ¿a cuánto? Mi especialización en Derecho Penal, yo trabajé fue sobre eso. Vea, especialista en Derecho Penal. No es carreta, ahí lo tengo. Especialista en Derecho Penal, Universidad de Santiago de Cali, en el 2000. Sí, solo la terminé, fue ahí en el 2000, noviembre de 2000. Estaba el boom. Ley 599 de 2000, artículo 25. Y entonces, hermano, cogíamos esa norma y la damos para arriba y para abajo, pues, pucha. Son constitutivas de posición de garante las siguientes situaciones: cuando se asume voluntariamente la protección real de una persona, cuando se existe una estrecha comunidad de vida, que cuando se emprende la realización de una actividad riesgosa por varias personas, que el precedentemente una situación antejurídica, y dele que dele. Y dele que dele. Cuando ya venía eso en los años 80, era solamente
quien tenga el deber jurídico de evitar un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevaré a cabo, estando en la posibilidad de hacerlo, queda sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma. Hasta el Código del 80, todo el mundo, nadie hablaba de esto, de posición agravante, ni siquiera, que apenas por allá eso entró de moda, imputación objetiva, Gunter-Jacobs, y ahora todo el mundo quiere hablar sobre Gunter-Jacobs y toda cosa. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, y cada caso es un caso diferente, y con la experiencia hay que manejarla y mirar a ver entonces, sopesar los elementos materiales de prueba que entran al juicio para verificar entonces en qué circunstancias se produce, porque una cosa es llevar a juicio a una persona con dolo eventual y otra cosa es con la culpa. Y miren todo lo que estaba diciendo aquí Gómez Paballón, que esa culpa con representación pase a ser solamente entonces acá como dolo eventual, y que dejemos nomás entonces en el artículo 23 quedaría sola la culpa inconsciente, la que debió haberlo previsto por ser previsible, habiéndolo previsto debió haberlo por ser previsible, el deber objetivo de cuidado, y entonces viene otra vez el tema de la culpa. ¿Cuándo se detiene el deber objetivo de cuidado? Pues hombre, saber muy bien, conocimiento de las normas, etcétera, y entonces que eso el resultado puede producirse. Y otra cosa es pensarlo ya y dejarlo librado al azar y que se produzca ese resultado, confiando en poder evitarlo. Entonces ahí les dejo este tema tan interesante para que lo analicen. Y bueno, miren que es el pan de cada día, hermano. Todos los días uno no escucha sino de esos casos. Hasta aquí nomás por hoy, comenzando esta semana, finalizando ya el mes de marzo. Muy bien, chao pues.